Los niños salen a la escuela y nosotros vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, capítulo 5, verso 1. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1. Dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, versículo 2, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, hermanos. Podemos quedar allí y podemos ver que en las lecciones pasadas el apóstol Pedro en el capítulo 4 nos hablaba de que debíamos de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Después pasa en el versículo 12, 4:12 y nos aconseja que debemos de ser o padecer como cristianos, porque el cristiano tiene padecimientos, tiene problemas, tiene circunstancias, pero también en esas circunstancias debemos demostrar la gracia y ministrarla donde vamos. De modo que hoy continuamos, querida iglesia, el recorrido por la primera epístola de Pedro y llegamos al capítulo 5, donde dice el apóstol Pedro, capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo, dice la palabra del Señor, yo también anciano y testigo, también vuelvo y leo el capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Quiero decirles algo que debemos de entender, que los ancianos eran los que dirigían el templo de Jerusalén. En ese tiempo no se veía un joven dirigiendo una iglesia, digámoslo así, o un templo, aunque los templos eran escasos, porque el único templo mayor, el templo general, era el de Jerusalén, más las sinagogas diríamos eran templos pequeños, por darle un sentido, pero las sinagogas era un lugar donde todos los judíos se congregaban allí, a estudiar la palabra, a averiguar, a escuchar el consejo, y los ancianos eran aquellos que dirigían el templo, los sacerdotes, aquellos que eran nombrados para dirigir la sinagoga, y de ahí para allá habían líderes, bueno, todo lo que es el gremio, digámoslo así, de autoridades espirituales. Pero aquí Pedro está diciendo, yo le escribo a los ancianos de las iglesias, en este
en este mover o en este sentir, es a los pastores de la iglesia, es hoy día los ancianos. Usted puede ver de pronto ancianos muy jóvenes, puede haber de pronto usted jóvenes dirigiendo templos hoy, porque ha venido en gran manera avanzando el Evangelio de Dios, que Dios ha escogido aún hasta los jóvenes. Yo me quedo aterrado y me admira en el Antiguo Testamento de que hay un rey que comenzó a reinar a los 8 años de edad. Tenía su asesor, tenía su hombre allí al lado, pero él era el que estaba dirigiendo. 8 años. Hoy día vemos jóvenes muy llenos del Espíritu, llevando el Evangelio, conquistando ciudades, dirigiendo templos, dirigiendo los ministerios del Señor. De modo que en este tiempo no nos causa a nosotros extrañeza de ver un joven, pero en ese tiempo eran los ancianos, hasta que Cristo llegó. El más joven de los que vemos en el Nuevo Testamento era Timoteo. Cuando Pablo le dice, Timoteo, no te vayas a preocupar porque tú eres un hombre joven. No te dé pena, no te dé vergüenza, porque los que dirigían eran hombres de 60, 70 años. Entonces, esto lo podemos ver cuando Pedro le dice a los ancianos como yo. Pedro también estaba anciano ya. A esa edad era un hombre por lo menos de, dígase usted, 70 o 80 años. Allí estaba diciendo, dirijo la carta a los ancianos, aquellos que están dirigiendo las iglesias, como yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debe de hacer el anciano? ¿Qué debe de hacer el pastor? ¿Qué debe de hacer el líder? Pues son funciones específicas que Dios nos ha dado para dirigir un pueblo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pastores? Estar en la supervisión de la iglesia, del templo, estar en este sentir del cuidado de la grey del Señor, porque Él lo dice, estar al cuidado, de estar dirigiéndolos, darle la protección por medio de la oración, del ayuno. También tomar la disciplina en el templo, la instrucción y dirección a otros creyentes. De modo que esta es una función muy importante que tenemos nosotros como pastores, y nos corresponde todo esto, que aún se forma hasta difícil llamar la atención a los hermanos, pero hay que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la institución, si podemos decirle así, el gremio, el reino de Dios es muy diferente a la situación por fuera, a la ley o al gobierno natural. El gobierno natural, cuando va a admitir digamos, un empleado público, lo primero que mira el gobierno, el presidente o qué sé yo, el que le corresponda la cartera, lo que primero va a mirar es el currículum. ¿Qué estudios tiene? ¿Qué estudios tiene? Si le conviene o no le conviene para la cartera o el ministerio que se está exigiendo. Allí el gobierno o ellos no le van a exigir su situación moral. No le van a preguntar, ¿eres homosexual? ¿Eres lesbiana? ¿Cuántas mujeres ha tenido? ¿Cuántas mujeres tienes? ¿Cuántos hijos tienes por allí sin papá que no los ha reconocido? No le averigua nada de eso. Porque a ellos lo que le interesa es el currículum, qué grados tiene. Puede funcionar sin importar lo moral para nada. Pero dentro del templo, dentro del reino de Dios, sí se exige esto. Es muy importante que el ministro, que aquellos que vamos a ministrar, los ancianos, puede ser el líder de jóvenes,
Es un anciano, supuestamente entre comillas. ¿Por qué? Porque conoce más que los jóvenes que van a venir o que están viniendo. Y por ese hecho se le llama ancianos. Entonces debemos de tener el cuidado de dirigirlo, de corregirlo, de guiarlo, de bendecirlos y enseñarles que están en un lugar de mucho privilegio del Señor, no para cualquier cosa. Yo quiero decirte algo, hermano, porque lo que Dios ha hecho y está haciendo es para bendecirnos. Si usted no sabe qué es una bendición, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. ¿Cuántos dicen amén? Es para dar bendición. ¿Para qué para qué ha puesto Dios a este ministro aquí, al ministro Alberto Vargas? Para ministrarle la palabra, ministrar la palabra de Él. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de su pueblo? Corregirlo, dirigirlo. Y eso nos corresponde a los pastores, nos corresponde ese trabajo. Un trabajo que debemos de hacerlo con amor, sin pereza, sin temor. ¿Por qué razón? Porque el Maestro de Maestros lo ha demandado así. Mi papá Dios, nuestro Padre Celestial, Él lo ha permitido, pero no para hablar tonterías, no para hablar cosas de emoción o emotivas. Hermanos, esto no debemos de hacer. Que se vive hoy día, sí se viven estas cosas y estas emociones. Pero yo lo he dicho y vuelvo y se lo digo, querida iglesia, cada quien debe de dar cuentas de cada quien. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que responderle ante mi Señor sobre el ministerio que Él me ha dado a mí. ¿Y para qué me lo dio? ¿Y qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿A qué llevo el pueblo? Y aquí, gracias a Dios, este pueblo tiene 13 años y el Señor nos ha dirigido. De pronto hay muchos que no les ha gustado. ¿Por qué razón no les ha gustado? Porque choca la palabra contra su corazón. Porque choca. No hay, es que el Señor lo dijo, es que no es mentira. Dijo, la luz no la va con las tinieblas. Entonces hay choque y hay problemas. Yo me voy, yo no quiero, no sé, no creo, bueno, en fin. Pero por esto o por estos no se va a acabar el Evangelio. Siempre, querida iglesia, desde Adán y Eva ha habido contradictores de la palabra. Pero por eso Dios no ha dejado de ser Dios. Él tiene tanta misericordia con nosotros que aquí está en medio de nosotros, mirando, escuchando, mirando y atento a los que creen y a los que no creen. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, démosle el aplauso al Señor. ¿Qué dice la palabra, por favor? Nosotros tenemos que dar dirección, disciplinar acuérdese que hace 8 días el Señor nos habló que al que ama lo disciplina, al que recibe por hijo. Recuerden, eso estuvo en Hebreos 12:16, que dijo, al que yo amo lo disciplino, y si no, lo azoto, y lo recibo por hijo. Ahora, en 2 de Timoteo, aquí está Pablo, un pastor, Pablo, un pastor muy conocido en el ámbito espiritual, y la Biblia habla mucho de este hombre que de no creer, de ser perseguidor de la buena doctrina, se volvió perseguido. Y él tuvo discípulos, y aquí tenemos a uno en la Biblia que segunda de carta a Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Por favor, ¿qué le está diciendo Pablo al pastor Timoteo? Timoteo ya estaba pastoreando, era un joven, pero ya estaba pastoreando. Entonces este es un consejo de pastor a pastor, un consejo de Pedro a nosotros.
Un consejo de Pedro a sus discípulos, un consejo de Pedro a los que estaban dirigiendo, a los expatriados. Recordemos, no podemos salirnos del panorama para quién era la carta. Era para los que estaban huyendo de Roma. Dice la segunda carta a Timoteo 3:16, por favor, vamos a leerlo. ¿Cuántos están allí? Dice la palabra, toda la escritura. A ver, ¿cuántos dicen amén? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, querido hermano, algo que aprendió Jesús, algo que aprendió Pedro, caminando con el Señor Jesús, es que Jesús les hablaba en parábolas a ellos, pero ponía mucho de ejemplo el Antiguo Testamento, enseñándole siempre lo que ellos sabían, porque ellos, recuerde, hasta en el tiempo de Jesús estaba el Antiguo Testamento. En el tiempo de Pedro estaba el Antiguo Testamento. Estos libros del Nuevo Testamento fueron mucho más acá después de Jesucristo, que comenzó Jesús a revelarle su palabra. Y por eso Pablo le dice a Timoteo palabras como estas a Timoteo, al pastor Timoteo. Recuerde, Timoteo, que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Qué parte de la escritura es inspirada por Dios? Toda, desde Génesis hasta el día de Jesucristo. Toda la escritura, está hablando del Antiguo Testamento. Aquí Pablo está hablando del Antiguo Testamento. No dice lo que dijo Pedro o lo que dijo, toda la escritura. ¿Por qué razón? A ver, présteme atención. ¿Por qué razón? Porque él sabía que Jesús es la palabra encarnada. Él sabía que Jesús había venido para testimoniar de lo que él había dicho en el Antiguo Testamento. Pero por eso él le corrige y le dice y le aconseja a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta, y dice, y útil para enseñar. ¿Qué estamos haciendo aquí si no es enseñando la palabra del Señor? ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque necesitamos de ella. Pero enseñar la palabra de Dios, no enseñar tonterías, sino enseñar una buena costumbre, una buena cultura de Cristo, una buena cultura espiritual. No estar por allí corriendo y dándole a ustedes promesas que usted va a hacer esto o que va a tener lo otro. Hermano, eso lo sabemos en esta iglesia, que las promesas son para los hijos de Dios. Ahora, pero los hijos tienen condiciones y tienen deberes. Recuerde, querido hermano, nosotros como hijos tenemos deberes que cumplir para recibir la bendición de Dios. Y quisiera ponerle de ejemplo en nuestros hogares. Nuestros hogares, el papá es la autoridad, pero los hijos son una gran bendición en nuestra vida, en nuestro hogar. Es una gran bendición, lo dice el Señor, es una gran bendición. Pero también hay que educarlos para que ellos respeten, para que ellos bendigan a Dios, para llevarlos, traerlos, que ellos crezcan en esa fe, que ellos sean unos hijos ejemplares. Eso debe de ser un padre de familia, cristiano o no cristiano. Cristiano o no cristiano. Debe de enseñar a sus hijos a amar y adorar al Señor.
Debe de aprenderlo. Yo lo aprendí mal, me lo enseñaron mal, me enseñaron mal a mí. A mí me llevaban a un templo, mi padre me llevaba al templo siendo religioso, siendo inconverso, y me daba una monedita y me decía, eche la limosna, porque mi padre no conocía la verdad, que nuestro Dios no es limosnero, que mi Dios lo que dice hay que ponerlo por obra. Ahora, también como hijos tenemos deberes. Yo en la casa tenía todo, gracias a Dios, no faltó el pan, no faltó el vestido, no faltó el calzado, no faltó el abrigo y el amor de mis padres, pero también tenía deberes, deberes para con la casa, deberes para con mi padre, deberes para con mi madre, deberes para con mis hermanos. Esto es lo que debemos de enseñar. Y si un hombre que dice ser cristiano tiene estos reglamentos y los tiene en su corazón, ese hombre o esa mujer nunca se levantará contra su padre, nunca se levantará contra su madre, nunca se levantará contra sus hermanos. ¿Por qué? Porque tiene una cultura de Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Le está diciendo, la palabra del Señor es para enseñar. Porque nosotros aquí venimos, présteme atención, nosotros venimos aquí cargados de costumbres y de dichos y de cosas del mundo que el mundo edificó en nosotros. O quizá la mala educación en nuestra casa nos edificó. El mal testimonio de papá o el mal testimonio de mamá. Pero ese no es el testimonio de Dios. Recuerde que nosotros desde un principio, el Señor dice que fuimos hechos ¿a la imagen de quién? A la imagen de Dios. Jesús era la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor si usted lo cree. Para enseñar. ¿Por qué el niño sabe escribir? ¿Por qué sabe leer? ¿Por qué sabe contar? Porque se le ha enseñado. Todavía en esta época y en esta generación hay gente que no sabe leer ni escribir. Es increíble, pero todavía. Ahora, no vamos a decir porque no saben, son malos, no, porque hay mucha gente que aún no sabiendo escribir, no sabiendo leer, aman al Señor. Y aún muchos, por amor a Cristo, por amor al Señor, han aprendido a leer. Han aprendido a hacerlo por amor a Dios, para saber, para averiguar, para atestiguar qué es lo que dice Dios en su sana o en sus santas escrituras. Entonces la palabra de Dios está diciendo Pedro, le escribo a los ancianos, le escribo a ancianos como yo, le escribo para que enseñen. Esa es la vida del pastor. Es una profesión no fácil, queridos hermanos, más de 200 o 300 caracteres van al pastor. Hermano, el uno tiene un carácter todo así, el otro tiene un carácter así, el otro tiene un carácter amable, el otro tiene un carácter soberbio, el otro tiene un carácter qué sé yo, y eso es difícil, no es fácil, pero que hay que hacerlo porque Dios me llamó, me puso y tengo que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo que decirles la verdad, porque si no Dios me cobra las cuentas a mí. Ahora ya corre la cuenta por la iglesia si se le enseña bien. Ya, no crea que en la congregación dice, no, yo me puedo zafar. No, hermano, para todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos ese deber de enseñar. Ahora dice también, útil para enseñar. La palabra es lo esencial. Y dice para redarguir. Dice para redarguir es hermanos. Por favor, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estás viviendo como un hombre cristiano? ¿Estás viviendo como lo que dice Jesús que debemos de ser?
Estamos viviendo como dice Pablo o Pedro. Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, 14, dice, deben de ser santos porque Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay que redarguir al pueblo, hermano, ¿cómo estamos viviendo? Deseche la mentira, deseche el pecado, porque eso no nos trae nada beneficioso a mi vida y a los que están conmigo. Es muy importante conocerlo. Y dirá el hermano, pero es que es difícil hacerlo. No es difícil. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estamos viendo palabras de un apóstol que se oponía, que decía sí Señor, después no, estaba triste, estaba amargado. Ahí vemos a Pedro, el hombre que andaba todavía con una espada al cinto, sin que Jesús, supuestamente, Jesús lo sabía, pero supuestamente guardada para cortar o matar o destruir a la persona físicamente, y lo podemos ver cuando cogieron al Señor Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Yo no sé de dónde, caminando con el Señor, escuchando la voz de paz, escuchando la voz de amistad, escuchando la voz de Jesús enseñándoles, y saca su espada y le corta la oreja a Malco, al que iba a coger a Jesús. Ahí estaba, todavía 3 años, y Pedro parece ser que no había aprendido bien la lección. Aquí lo vemos, escribiendo la primera carta, y ahora volvemos aquí donde estábamos, segunda carta a Timoteo 3:16, dice para redarguir. Hermano, la palabra nos redarguye todos los santos días. ¿Cuántos dicen amén? Para corregir. A ver, ¿qué podemos entender para corregir? Pues algo que hicimos mal y borrón, y comencemos a hacer algo que es. No mantenernos en la incorrección, sino en la perfección del Señor. Por eso es que la palabra del Señor nos lleva a nosotros a una bendición cuando la iglesia lo quiere. Y cuando hay un pastor honesto, cuando hay un líder, un anciano honesto, hay que hablar. Oro todos los días por la iglesia, oro todos los días por ustedes, para que todos entendamos el buen propósito de la corrección. No seguir siendo los mismos de antes, no seguir siendo. Cuando yo digo no seguir siendo los mismos de antes, es esto, hermano, que aquel que siempre ha sido mentiroso, hoy en Cristo es mentiroso otra vez, no ha corregido su vida. Aquel que es violento, que es soberbio, vanidoso, pues, que es vanidoso, soberbio, venga al templo y la palabra lo corrija. Los soberbios, dice Dios, los veo desde lejos, por decir algo, no están conmigo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el soberbio? Pongo el ejemplo de esto. ¿Por qué razón? Para dejar esa soberbia. Hermano, hay cosas que nos duelen, hay cosas que no aceptamos, carnalmente no queremos aceptarlo, pero Jesús dijo, acéptenlo. Es tan así que el Señor dice en su palabra que el que le pegue una palmada o cachetada en la mejilla, dice el Señor, imagínese usted, póngale la otra. Ese es el Señor, ese es el reino de Dios. Eso es lo que hay que corregir. No que aquel que me pegó, yo también le voy a dar. O como en el Antiguo Testamento, que esa era la ley para los judíos, ojo por ojo, diente por diente. Vino el amor del Señor, vino la paz del Señor para nosotros. Vino Cristo a salvar a la humanidad. Vino Cristo a darnos buenas noticias. No teníamos sino malas noticias, entonces debemos de aceptar la corrección que el padre de familia le da a su hijo.
hijo, ¿por qué llegas tan tarde? No te quedes por allá, la situación es difícil. Quiere corregir la situación de él, de esta joven o de este joven. Aunque ellos dicen, no, yo estoy seguro, pero el padre, el papá, que ha tenido un tramo de vida, ha tenido un bagaje de vida, ya tiene mucha experiencia y quiere cuidar a sus hijos, de que lo que le pasó de pronto a él, no le pase a sus hijos. Eso es, al Señor nadie lo toca, pero el Señor sí sabe que nos hace daño. ¿Cuántos dicen amén? También dice la palabra, segunda carta a Timoteo, dice para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, nosotros debemos de ser instruidos en el reino de Dios. Alguien quiere ser abogado, se instruye para manejar las leyes, digamos así, para trabajar con ellas. Alguien quiere ser médico, pues va a ser instruido según la medicina. ¿Para qué? Para que llegue el día en que pueda ejercer su profesión como tal, como médico. Y así sucesivamente. Aquí Pablo le dice a Timoteo, las escrituras, la palabra de Dios es para instruirlos, para que la iglesia cristiana cuadrangular, hoy es tiempo, entienda de que con justicia Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios está con nosotros. Pero en injusticia Dios está aparte de nosotros. Tenemos que conocerlo. Recuerde lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino, su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Que lo demás vendrá añadido. Va a venir a nuestra vida lo que estamos pidiendo. Por eso debemos, como pastores, cada día bendecirlos. Y quiero decirles algo. Quiero decirle algo, querida iglesia, que cuando hacemos todas estas cosas y aprendemos, yo le decía y le digo que cuando el hombre viene aquí, que cuando el hombre llega a este templo, comienza a conocer cosas tan tremendas que no la conocíamos antes. Porque nosotros cuando llegamos, o antes de llegar, creemos que somos buenos. Yo soy bueno, yo no mato, yo no robo. Mi esposa, yo tengo mis hijos, los tengo muy bien. Todo eso lo creemos en nuestra condición. Pero no es así. No es así. Ahora nos vamos a ser instruidos y entonces allí se nos quita la máscara, se quita ese vendaje, se quita lo que tenemos delante de nuestros ojos y comenzamos a ver ya no nuestro deseo, no nuestro comportamiento porque yo lo pienso, sino nuestro comportamiento porque el que pensó y lo dijo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante para nosotros aprenderlo. ¿Y para qué? ¿Para qué viene usted aquí esta mañana? ¿Para qué viene usted los jueves? ¿Por qué tenemos que venir a la vigilia el viernes? ¿Por qué tenemos que venir a una alborada? Obviamente, hermano, porque tenemos que aprender para vivir, para ser bendecidos por Dios y para dar un ejemplo. Ahora dice segunda de Timoteo 3:17, a fin, ¿para qué recibimos todo esto? Hay un propósito. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena, ¿qué dice, hermano? Ese es el fin del propósito de la Biblia, de la palabra del Señor. Ahora del antiguo tenemos el nuevo, tenemos las palabras de Jesús y compárelas.
Compare lo que dice Jesús. Y ahí tiene referencias donde nos manda Jeremías, Isaías, Amós, Génesis, Moisés. Todo esto es lo mismo. Es lo mismo que debemos de hacer. Dice, es para que el pueblo de Dios, para que ustedes sean enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? En nosotros, en hablar de Cristo. ¿Cuál es la buena obra en nosotros? Dar un testimonio nuevo. Esa es la nueva obra en nosotros, ya no al pecado. Y somos común y corriente, hombres común y corriente, que vamos, que venimos, vamos al estudio, vamos al empleo, vamos a donde vamos con el Señor, dando buen testimonio y hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hablando del Señor Jesús. ¿Qué puedes hablar de Cristo usted? Usted dirá, yo no conozco de la palabra. ¿Qué puede hablar el hombre de Cristo? Lo que ha hecho en tu vida. ¿Qué puede hablar usted si no ha hecho nada Jesús en su vida? Pues ¿qué va a hablar? Estamos huecos, estamos secos. Pero si ha hecho algo, debemos de hablar de los favores recibidos del Señor. Y allí es donde usted está haciendo la buena obra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Denle el aplauso al Señor. Pero si el hombre ha recibido, ha sido instruido, porque hay muchos doctores de la ley, hay mucha gente que ya conoce el Padre Nuestro, ya hay muchos que conocen un texto bíblico, ya hay muchos que conocen 2 o 3. Hay muchos que conocen la Biblia completa, o no la conocen completamente, pero conocen mucho lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero su vida es una vida, hermanos, que deja mucho que desear, que avergüenza el Evangelio. Porque si se para, lo avergüenza en qué manera. Porque si alguien se para a hablar o a hacer o a vivir conforme, no conforme a lo que se le ha enseñado, sino conforme a su carne, hermano, yo le digo, yo no le diría a esa persona, si no es mi amigo, pero yo diría, qué vergüenza con este hermano o con esta hermana, qué vergüenza, causa vergüenza, porque eso no fue lo que aprendió, eso no es lo que está aprendiendo en la iglesia o en el templo. O también puede ser un templo, como está lleno de emociones, pues obviamente, hermano, no van a aprender nada, ni van a vivir conforme a la palabra, van a vivir es conforme a las emociones. Yo traigo tanto para que me dé tanto, y yo sirvo, o yo doy, o yo voy, porque es que allá habla muy bonito ese hombre. Querido hermano, nosotros tenemos una responsabilidad tan grande ante Dios y también ante usted. ¿Por qué razón? Porque usted mañana de pronto va a ir a otro país, o de pronto se va para otro departamento, entra a un templo cristiano creyendo en que va a encontrar lo mismo que encontró aquí o como se educó aquí, pero va a ver que hay otra manera de hablar y de ser. Entonces usted tiene el conocimiento y dice, wow, así no es. Yo aprendí, y lo dice la palabra, tal como es, como el pastor Alberto nos enseñaba, como la pastora nos enseñaba, como el líder fulano de tal nos enseñaba. Esto no debe de ser así. Allí está el buen alumno y también el mal alumno. ¿Cuántos dicen amén? Démosle el aplauso al Señor. Anciano, cuando él dice aquí, primera carta de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Anciano simplíficamente el más viejo, ¿no? Eso ya lo dijimos. Ese era el liderazgo del antiguo y nuevo, parte del Nuevo Testamento.
Los ancianos asumían gran responsabilidad y esperaban que vivieran vidas ejemplares. Eso es lo que en mi persona espero de la iglesia. Que no me digan el hermanito tal, la hermanita tal, hermano, pastor, usted se dará cuenta, qué vergüenza, qué vergüenza. No, lo que uno espera es que haya una iglesia sometida al Señor, que haya una iglesia que ame a Cristo, que haya una iglesia que luche por lo que Dios ha puesto en sus vidas. Los que creen, digan amén. Muy bien, dice que testigo de los padecimientos. Dice allí, siervo apóstol de Jesucristo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos. Aquí está hablando Pedro, testigo, o sea, yo le escribo a mis hermanos, pero el pastor Alberto no vivió con Jesús. Él no vio en carne propia, lo sabe hoy, estoy poniendo un ejemplo. Él lo sabe porque yo lo he escrito, porque Juan lo ha escrito, porque Pablo lo ha escrito, porque el mismo Jesús, Isaías y el Antiguo Testamento lo dijeron que iba Jesucristo a padecer. Pero yo viví con Él, me di cuenta qué hicieron con Él, me di cuenta lo que hizo Él con los suyos y no suyos. Me di cuenta del amor de Jesús, pero también me di cuenta de los padecimientos, lo que sufrió Jesucristo por causa de nuestros pecados. Él estuvo la noche, recuerde, Pedro estuvo allí en la noche y se dio cuenta cuando lo cogieron a Jesús. ¡Qué tristeza! Recuerden de que esa noche fue que Pedro sacó su espada y cortó la oreja de un soldado llamado Malco. Pero el Señor inmediatamente no se alegró ni se gozó de esto, sino que al contrario le dijo: Pedro, preste atención, Pedro, esto no se lo he enseñado yo. Esa no, yo no le he enseñado a eso, de que usted haga esto por venganza o por defender a alguien. Pedro, guarda esa espada allí en su vaina, le llamaban donde guardaban la espada, guárdala y no haga eso más. ¿Qué hizo Pedro? Siguió al Señor Jesús hasta donde lo llevaron y comenzó a ver desde esa noche cómo maltrataron al Señor. Soy testigo de lo que hicieron, de lo que hizo el mundo, y es más, de la gente religiosa, de la gente que decía amar a Dios. Ellos fueron los que dijeron: crucifícale. Entienda, querida iglesia, la iglesia, los sacerdotes, los herodianos y todos los espirituales, digámoslo así, los sacerdotes del mismo Dios, fue que acusaron al Señor y lo acusaron y dijeron: mátalo en la cruz. Pedro se dio cuenta. Pedro se dio cuenta cuando lo amarraron en la casa de Herodes o de Caifás esa noche, con ese frío, le quitaron sus ropas y le rompieron sus carnes, hermano. Y Jesús no abrió su boca, no dijo nada. Y por eso Pedro dice: yo me di cuenta. Y cuando yo me di cuenta que a Jesús le quitaron sus vestiduras y le castigaron con varas, no aguanté. No lo dice él, pero lo dice la palabra. No aguanté y salí corriendo a llorar, a darme golpes contra las paredes, a maldecir aún mi hora de nacimiento, porque lo negué. Negué a aquel que me brindó su amistad. Negué a aquel que un día curó a mi suegra. Negué a aquel que un día, como todos los días, no me faltó el pan sin ir a pescar al mar.
¿Cuántos dicen amén? No le faltó, ¿qué le faltó a Pedro en 3 años? Cuando él dejó su chinchorro, su atarraya y le siguió al Señor hasta la fecha de la crucifixión, ¿qué le faltó a Pedro? ¿Qué le faltó a Juan? ¿Qué le faltó a Judas? Nada, porque es que el que está con Cristo está completo. ¿Cuántos dicen amén? Querido hermano, ¿por qué vamos a traicionar al Señor? ¿Pedro fue y lo vendió? No lo vendió. Pedro le dijo, lo vendo por monedas de plata. No lo vendió, pero lo traicionó. ¿Cómo lo traicionó? Diciendo, no tengo nada que ver con él. Yo no soy de él, ni de ellos. Y mire que los mismos guardas dijeron, pero tiene el mismo acento de él. Tiene su manera de hablar como él. No. Y salió maldiciendo. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Mucho. Y da dolor. Y me da dolor como pastor. Mucho más dolor le da Jesús de ver a hermanos que un día dijeron confiar en Él. Un día dijeron, yo estaré aquí, viviré para ti, seré para ti. Señor, no me voy a separar de ti. Y que un día, gracias a Dios, dijeron, no nos vamos a separar. Y que un día hayan salido huyendo, o que estén todavía dentro del templo, negando al Señor con su forma de ser, con sus hechos, con su palabrería, con sus cosas. Y por eso, querido hermano, Pedro dice, testigo de los padecimientos del Señor. Yo le invito a usted, querida iglesia, a que si Él sufrió, recuerde lo que dijo Pedro en el capítulo 4, los padecimientos debemos de padecer. Si alguien nos dijo, si alguien nos hace, hermano, aguanta. Si la esposa, si el marido, aguante. Jesús aguantó más. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en Hechos 2:32, él siempre predicaba, el apóstol Pedro, sobre este hecho. No solamente a los expatriados, a los que estaban huyendo, sino también a todo cuando predicaba. Aquí le estaba predicando a más de 3,000 personas. Aquí estaba Pedro levantándose, el cobarde, el que huyó, el que lo negó, un día se levantó. Ese día que el Señor fue por él y tomó fuerzas para decirle a los enemigos que querían matarle también a él, como mataron a Cristo, y le dijo aquí, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Y dice el 35, estoy leyendo 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Metió a sus discípulos y a muchos seguidores. Y Hechos 3:15, mire lo que dice aquí ya con valentía, con valor, un hombre decidido, un hombre que ya no le temblaba la mano ni la boca para hablar del Señor. También dice, y matasteis, Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros también somos testigos. ¿Cuántos dicen amén? Y Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos ¿qué? Oído. Mire un cambio, mire el vuelco que tuvo Pedro después de que el Señor lo buscó. Le dijo, siempre hablaré de que Jesucristo sufrió, padeció por nosotros. Y hay una pregunta, ¿cuánto ha padecido usted por causa del Señor? ¿Sí ha padecido por causa del Señor o por causa de las cosas del mundo?
¿Por qué hemos padecido? Cuando debemos de tener fuerza. Ahora que está el tiempo cerca y que está la venida del Señor, o está la venida del Señor tan cerca, cuando deberemos de estar dando ejemplo, hermanos, debemos de hacerlo. No nos quedemos sentados espiritualmente. Vivamos una vida cristiana con altura, una vida cristiana que el mismo Señor Jesús diga: oh, nuestro Padre Celestial, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Y primera de Pedro, capítulo 5:2, aquí también hay un encargo muy importante del anciano, del pastor, ese pastor que estuvo con el Señor en vivo y en directo, que vio los padecimientos, el amor y todo lo del Señor. Pero aquí también nos manda unas palabras de consejo. Versículo 2, primera de Pedro 5:2, dice la palabra: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué manda aquí el hermano Pedro? Nuestro hermano Pedro, que lo voy a conocer, lo vamos a conocer allá. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto vamos a conocer a Pedro? Allá lo vamos a conocer, porque allá nos vamos a conocer. Sí, valga la redundancia, allá nos conoceremos todos, los libres, los salvados, vamos a estar allá y nos vamos a conocer. Pero ¿qué dice Pedro aquí? Apacentad la grey de Dios. Pedro, uno de los discípulos, de los 12 discípulos, fue uno de los 3 que vio la gloria de Cristo en la transfiguración. Recordemos, es otro testimonio. Pero también que deja a sus líderes y que dice a los pastores la función que debemos de tener como pastores y como líderes. Efesios 4:11, leamos respecto a apacentar. ¿Para qué es el pastor? ¿Por qué está puesto en un templo? Es para apacentar, para decirle a la iglesia: quieta, no se mueva de la fe, no se mueva, porque Dios viene con su bendición y vida eterna. Dice la palabra, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De modo que, ¿para qué constituyó, dice Pablo, apóstoles? ¿Para qué? Dice, para edificar. Vuelvo y leo el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio. ¿Qué está diciendo? Por eso, querida iglesia, queridos líderes, queridos hermanos, no se asombren cuando el pastor pide o da o direcciona. Debemos de hacerlo porque es para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos santos hay aquí hoy? Pues parece que hubiera poco, pero yo creo que fue que no tomaron la palabra. ¿Cuántos santos hay aquí hoy? Supuestamente es todos los que recibimos al Señor. Pero es para eso, para perfeccionarnos, para direccionarnos, hermano querido, para que nosotros crezcamos como iglesia. Eso es, y para eso es los pastores y los líderes. Pero usted dirá, bueno, gloria a Dios porque es para los pastores. Querido padre de familia, usted es un pastor de su casa.
Entiéndalo. Usted es un pastor. Hermano, présteme atención. Padre de familia, usted es un pastor de la iglesia. A ver, ¿dónde están los varones hoy? Parece que no vinieron. ¿Dónde están las mujeres hoy? No, los varones están ahí, lo que pasa es que no la... ¿Dónde están los varones hoy? Sí, ahí estaban, ahí estaban. Hermanos, usted es un pastor de su casa. Ah, pero es que no tengo allí, yo no predico. Pues prepárese, venga y comience a predicar. Venga, levántese en el Señor, muestre que usted no solamente es pastor en su casa, sino también en la casa, en la iglesia del Señor, y predicará. Solamente, yo le hago una pregunta a la iglesia, ¿solamente al pastor Alberto lo han visto aquí predicar? ¿Han visto a otros hermanos? Estoy hablando con los padres de familia, usted es pastor en su casa. ¿Qué ejemplo le está dando usted a su grey? A sus ovejitas, a su ovejita la esposa, ¿qué ejemplo le está dando? ¿Sí la está pastoreando? ¿Sí la atiende bien? ¿Sí está atendiendo bien a sus hijos? ¿Está al cuidado de esas ovejitas pequeñas que necesitan el conocimiento, la dirección, la enseñanza de Dios para que sean hombres que den buenas y hagan buenas obras? Estoy hablando con los pastores de su casa, de su hogar. ¿O a quién le dejó la responsabilidad Dios? ¿Al padre o no padre? A los padres de familia. ¿O estamos en las cosas que dije hace 8 días? Recuerde que antes se le decía padre, me levantaré e iré a mi padre, porque había respeto con ellos, con los padres. Pero recuerde que como todo ha cambiado y ha sido moderno, ha venido cambiando, ya de padre pasó a ser papá, ya es un poquito menos fuerte, ¿no? Menos respeto. Y ya no papá, sino papi. Hola papi. Ya menos, ya hay más, aunque la confianza debemos de tenerlo con los hijos, pero ya no hay ese respeto como en el papá, padre. Y ya se pasó de papi, se pasó a bebé. Ya al papá no le dicen padre, ya le dicen hola bebé. ¿Y ustedes se imaginan qué es un bebé? El bebé va donde lo llevan. El bebé no dirige, el bebé no sabe nada, el bebé no tiene responsabilidades. Por eso le dicen ahora, hola bebé, hola bebé. Y se ha perdido tanto ya la autoría de papá, que ya no le dicen ni padre, ni papá, ni papi, ni baby. Le dicen, ¿qué hubo Arturo? Hola Miguel. ¿Qué hubo, parce? Por ahí sí, ¿cierto? Hola, parce. Hermanos, hasta en eso hemos perdido nosotros la autonomía, la autoridad. Que mi hijo me diga a mí, parce. Oh, papá, yo soy el papá. Mamá, la mamá. Y recuerde lo que les he dicho. Así estemos viejitos, somos papás, somos mamás. ¿Cuántos dicen amén? Alabad, denle un aplauso al Señor, hermano. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Hermano, esto es, y para esto es un pastor. El pastor, aunque digan, ¡qué cantaleta! ¡Ay, ese pastor tan rígido, tan bárbaro! No, hermano, no. La palabra de Dios se merece respeto, y lo que sucede es que nosotros hemos cambiado tanto, que ya nos conformamos con las cosas del mundo. Ya nos conformamos.
Ya cuando llegamos a Cristo y nos enamoramos